Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos y bienvenidos a este tercer tutorial, esta serie de tutoriales para principiantes en Blender, donde hemos desarrollado a través de estos dos tutoriales, los tutoriales anteriores, esta abejita. La hemos modelado, le hemos aplicado texturas, la hemos animado y ahora viene esta parte donde vamos a hacer el render final, vamos a crear la composición final. Bueno chicos, antes de empezar, por favor suscríbanse, activen la campanita y compartan este contenido para aquellas personas que quieren aprender Blender, que quieren saber sobre los temas de animación, modelado, renderizado. ¿Listo chicos? Si no has visto el anterior tutorial, te lo voy a dejar en la parte de acá arriba, vas a poder verlo, ahí va a aparecer la tarjetica. Entonces, básicamente ya llegamos hasta este punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el fondo, habíamos creado la nube, que creo que está por acá, pero permítanme acá está para acá. Voy a activar acá para ver la malla. Ya tenemos la cámara. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar nuestra cámara. La cámara es la cámara que viene por defecto al abrir Blender, no necesito crear otra, con esa me funciona perfectamente. Simplemente selecciono la cámara y le doy en el teclado numérico al número 0. Él automáticamente nos va a dirigir a la vista de la cámara, lo que está viendo la cámara. Pero lo que pasa es que, bueno, ya estoy dentro de la cámara. Si llego a mover, hacer rotación, se sale entonces de la cámara, de la vista de la cámara. ¿Cómo hacemos para que, si vamos viendo, vamos girando, sea con la misma cámara, con la vista de la cámara? Muy fácil. Oprimimos la letra N. Vamos en la parte de acá de este menú donde dice View. Y acá en esta parte donde dice cámara to view, o sea, mirar por la cámara, por decirlo así, sería como la traducción. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ocultamos este menú otra vez oprimiendo la tecla N. Y para poder ver la vista de la cámara, lo que está viendo la cámara, otra vez oprimimos el número 0. Y ahora sí, ahora si nos movemos, rotamos, la cámara es la que está rotando. Ahora, yo voy a hacer un render, por decirlo así, cuadrado. Yo no necesito este tipo de render. ¿Cómo cambiamos el formato? Digamos, vamos acá a esa parte de render, vamos acá donde está esta impresora. Está el iconito de la impresora. Subimos. Y esto tiene 1920 por 1080. Yo lo quiero 1920 por 1920. Entonces, copio y pego acá, le doy enter. Entonces ahora, esto es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces allá tenemos esto. Ahora lo de afuera a mí me estorba. Yo no quiero ver esta parte gris donde podemos ver la nube. Yo quiero enfocarme simplemente en lo que está viendo la cámara. ¿Cómo hacemos eso? Para eso bajamos acá en esta parte. Vamos a cámara. Estamos seleccionada la cámara. Y vamos a la parte donde dice Viewport Display. Acá dentro de Viewport Display está esta parte, que es el Pass Part Out. Lo que vamos a hacer es a subirlo todo. Entonces él automáticamente lo que está por fuera de la vista de la cámara lo pone negro y nos deja simplemente con la vista de la cámara. Ahora vamos a abrir otra vista. Acá en esta parte nos paramos en esta esquina y arrastramos. Nos paramos acá en esta parte. Simplemente arrastramos hacia el lado y creamos otra vista. Ahora acá en esta parte vamos a ver cómo va a quedar nuestro render. Vamos a activar el render interactivo, por lo menos acá me salí de la cámara. Entonces simplemente le doy 0, abro N y acá en View tenemos que darle Camera to View. Listo, ocultamos el menú otra vez con N, hacemos paneo de la cámara. En esta parte ya puedo salirme porque está en esta ventana. Vamos a ir armando la composición. Entonces le doy 0 acá. Ahí no necesito estar dentro de la cámara. Acá simplemente estoy acá. Voy cuadrando la vista. Acuérdense que oprimiendo control y con la ruedita del ratón podemos hacer un zoom in, un zoom out de una forma muy controlada, como si se deslizara. Ahí podemos ver la cámara. Entonces vamos a activar nuestro render, nuestra vista de render acá. Bueno, ahí estamos viendo la abejita. Esta parte vamos acá a
Permítanme y me organizo acá un poquito. Esta parte vamos a abrir acá otra ventana pequeña. Esta ventana le vamos a poner la línea del tiempo. Entonces acá está la timeline. Vamos a devolvernos al fotograma 1. Acuérdense que vamos a hacer una secuencia de 200 fotogramas. Entonces estamos en el fotograma 1. Le damos play. Acá podemos ver cómo se está moviendo nuestra abejita. Está dando la vuelta. Entonces esto es lo que tenemos que calcular acá, que cuando dé la vuelta no se nos salga del encuadre de la cámara. Entonces hacemos un poquito más de zoom, paneo, calculamos. Vamos a deseleccionar, este acá, este menú, para no tener que ver la malla. Entonces lo quitamos. Da la vueltica, vamos haciendo paneo. Ustedes van cuadrando como ustedes quieran, digamos, que se vea su abejita. Entonces ahí va, da la vueltica. Estoy acá, da el giro, vuelve, pin, cae. Otra vez. Voy calculando como quiero que se vea. Vamos acá en esta parte tan. Listo, chicos. Entonces digamos acá yo tengo mi composición. Digamos, yo quiero este encuadre de la cámara. Ahora acá podemos ir manipulando las nubes para ir acomodándolas conforme a nuestra composición. Digamos acá en esa parte voy, oprimo el número 7. Está top. Acá tengo la nube y las puedo copiar. ¿Cómo las copio? Yo les había enseñado. Shift más la letra D. Entonces voy copiando. Vamos acá por poner una. La envío hacia atrás. Puedo ir mirando. Digamos Shift más D otra vez. Las voy cuadrando. Las voy rotando un poquito. Sí, más o menos. Que voy mirando como me guste. Esta parte de acá, digamos, puedo manipularlas. Voy a cambiar de local a globo. Subo. La pongo para acá. Puedo poner acá. Puedo escalarlas. Digamos, esta también voy a escalar un poquito. La voy a correr para acá. Ustedes van armando la composición. Exactamente, esta de acá. La puedo poner un poquito para acá. Vuelvo a la vista top. Otra copia. Vamos acá. Estoy calculando, digamos esta acá. Escala. Vamos a mover un poquito, vamos a mirar. Vamos cuadrando. Acá ya es decisión de ustedes cómo quieran crear la composición, como más les parezca. Lo ideal es que se vea la abejita cuando da el giro en su totalidad. Entonces vamos a ir cuadrando la composición. Esta parte de acá. Ahí ustedes van mirando cuántas nubes quieren, cuántas quieren poner, digamos, en la escena. Cuántas a su parecer se verían bien. Cómo cuadrarlas. Yo simplemente les estoy dando una base con la que ya ustedes pueden crear sus propios proyectos. Vamos acá.
Ahí me sirve a mí, digamos, ahí ya la tengo. Entonces la abejita va tan funda su vueltica. Voy a correrla un poquito para acá. Ahí. Acuérdense, chicos, si yo quiero que esta vista ocupe toda la pantalla del computador, simplemente me paro sobre la vista y le doy control barra espaciadora. Pues ahí veo. Oprimo barra espaciadora para ver la animación. Sí, da la vuelta y cae. Otra vez. Listo. Excelente. Ahora, si quiero volver a como estaba anteriormente, a las 3 vistas o a las 2 vistas que tenga, otra vez oprimo control barra espaciadora y me devuelve a donde estoy. Bueno. Entonces básicamente ya tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a asegurarnos que lo del render esté bien. En la clase anterior habíamos cuadrado la configuración acá del render. Lo que nos faltaba era el motion blur. Tenemos que activar el motion blur. Motion blur está activado. Y tenemos que ponerlo start on frame. Que empiece en el frame de inicio. En este caso es el frame 0. Porque nuestro movimiento de alas va a estar durante toda la animación. Entonces él tiene que, apenas empieza a moverse las alitas, tiene que el motion blur empezar a hacer efecto hasta que termina. Digamos, el shooter yo lo tengo a 0.65, máximo blur a 80 y steps a 1. Así me funciona perfectamente. Entonces ahí ya la tenemos ahí. Ahora vamos a mirar los ajustes de render. Entonces digamos, vamos a esta parte acá donde está la impresora. Bueno, ya teníamos 1920 por 1920. Entonces acá, si yo quiero renderizar todas las imágenes del fotograma 1 al fotograma 200, acá está. Empieza en el fotograma 1, termina en el fotograma 200. ¿A cuántos fotogramas? El frame rate yo lo quiero a 25 fotogramas. Hay gente de ustedes los pueden poner a 24, pero pues en este caso yo lo quiero a 25. Entonces, ahora acá, el output o donde lo vamos a guardar. Entonces le doy clic y le pongo un nombre. Yo le voy a poner VIP. Ya tengo mi carpeta, entonces le doy a aceptar. Ya lo tengo ahí. El formato. Bueno, en el formato, entonces acá el output, ya pusimos acá donde lo íbamos a guardar. El formato yo lo voy a guardar en PNG. Igual pues no tengo transparencias, pero yo lo voy a guardar en ese formato. No vamos a guardarlo en formato de video. Vamos a hacer la composición en imágenes. Es mejor, chicos. ¿Qué más necesitaríamos? Color bit de 8:16 tal como está. A mí me parece bien, está bien. Para lo que necesito yo, si ustedes ya necesitan otro tipo de render, digamos que quieren que la imagen tenga fondo transparente para postproducción, después ustedes cambiarles dentro de digamos Photoshop, porque se van a renderizar en imágenes Photoshop o After Effects, entonces ustedes le dan esas cualidades o hacen el setup de esa manera. Entonces listo, ya tengo acá todo y simplemente vamos a la parte de render. Entonces pueden hacerlo directamente desde acá, simplemente nos paramos acá donde dice render, le decimos render animation, o si ustedes quieren pueden irse acá en la parte de rendering y ahí lo mismo, render animation, es lo mismo. Yo me quedo en el mismo lado, simplemente acá. Entonces estoy acá sobre esta, la abro como les enseñé y simplemente voy a render y digo render animation. Entonces le doy ahí y él automáticamente empieza a hacerme el renderizado de las imágenes. Entonces, como vemos ahí, está renderizándome. Bueno, chicos, entonces lo único que hay que hacer es esperar y ya después pasamos a la composición. 3 hours later. Bueno, chicos, ya estando acá ya después de haber renderizado la animación y todo, estamos acá en Premiere Pro. Yo hice la composición final dentro del Premiere Pro. Ustedes pueden hacerla con After Effects o con el programa que ustedes gusten. Si ustedes no tienen para After Effects, no tienen para Premiere Pro, pueden descargar DaVinci Resolve, que también es un programa gratuito de composición.
es una suite de composición, entonces ustedes lo pueden descargar y ahí dentro de DaVinci Resolve pueden hacer la composición. En mi caso yo lo hago en Premiere Pro porque siempre me ha gustado Premiere Pro, lo he utilizado hace mucho tiempo. Entonces básicamente es muy sencillo, tanto como es en Premiere Pro como en After Effects es casi el mismo procedimiento. Entonces básicamente yo importé las imágenes acá como secuencia. Entonces ¿cómo se hace eso? Yo le doy doble clic, entonces digamos acá yo selecciono una imagen y en esta parte tiene que decir secuencia de imágenes, solo una, y nomás con seleccionar una y tener seleccionado acá uno le da abrir y él nos va a abrir la composición, ya nos la creándonos ya como si fuera un video. Entonces es una secuencia de imágenes, entonces yo la coloco acá y ya él me va a mostrar la composición, digamos donde creó. Por lo menos no sé si ustedes manejan Premiere Pro, pero básicamente si tienen Premiere Pro lo abren, crean una composición nueva, normal, como se hace, y ya simplemente hacen eso, importan las imágenes como secuencia. Digamos acá vemos que mi abejita ya está dando vueltas, entonces voy a procesarla. Bueno, voy a duplicar primero que todo, entonces selecciono, la duplico y la pongo acá. Voy a darle control Z para enseñarles, digamos, si quieren aprender un poquito de Premiere Pro. Entonces para duplicarla simplemente le doy clic, con Alt sostenido la arrastro y ya él me crea la copia. Entonces ya tengo las dos copias ahí, la abejita dando la vuelta, o le ves. Acá ¿qué puedo hacer para la transición? Digamos, si en su caso la transición de esta copia a esta copia es muy fuerte, o sea que se ve un salto, simplemente me paro en la primera, le doy clic derecho y le doy aplicar transición predeterminada. Dicen que sí, y a él ya me crea una transición suave entre las dos imágenes. Ahí podemos ver. Ahora, para que les ande más fluido, para que les ande más fluido lo que están haciendo, lo que están creando dentro de Premiere Pro, simplemente ya después de que lo hicieron van a secuencia, proceso de entrada-salida. Entonces les va a procesar las imágenes y va a procesar si le han aplicado algún efecto, alguna transición, lo va a procesar y ya después va a andar más rápido. Listo, en mi caso, mire, cuando la barrita ya está en verde es que ya está andando normal, que ya procesó todo y puede hacernos la previsualización normal. Mira, ahí vemos, da la vueltica. Y ahí pasa, listo. ¿Qué hice yo? En el video final, en el video de presentación, digamos, este es el video, esta es la animación que yo rendericé. En el video yo le puse una música de fondo y un zumbido. ¿Cómo lo hice? Básicamente pues en YouTube, ustedes saben que YouTube es una fuente de todo, pueden encontrar lo que sea ahí. Yo descargué un efecto de sonido del zumbido, de un zumbido. Entonces por lo menos déjenme ver, chicos, acá. ¿Es este? No. No, es acá. Entonces lo descargué, Flying Bee. Y básicamente lo que hice fue acomodarlo al movimiento de mi abejita. Entonces digamos por lo menos acá escuchamos ya la vueltica, entonces a mí me sirve hasta acá. Ahí, entonces para cortar esto le doy tecla C y él me saca la navaja o para cortarlo, la herramienta de cortar, le doy clic y lo que hago es otra vez duplicar. Presiono tecla Alt y le doy acá. Entonces ahora miren. Ven chicos, entonces digamos lo acomodo acá un poquito más bien, que quede al inicio igual que el otro. Entonces miramos acá. ¿Ven? Entonces acá digamos este pedacito lo puedo correr también otra vez. Vamos ahí. Listo, ya está ahí.
Entonces acá, para que se desvanezca, digamos, hacer una transición, o lo mismo, selecciono la imagen, le doy clic derecho, aplicar transición predeterminada, entonces ya ahí me lo oscurece. Si yo quiero acercarme, simplemente con la ruedita del ratón y manteniendo la tecla Alt, puedo hacer un zoom. Acá la transición la selecciono y la puedo, digamos, que acortar. Entonces, digamos, acá al principio simplemente le doy clic derecho, aplicar transición predeterminada. La voy a correr un poquito y listo. Entonces ahora le damos esto acá. Lo mismo acá, esta parte de la música, simplemente le doy tecla C, corto, esto lo borro. También acá le puedo dar una transición, a la música también se le puede dar transición, entonces le doy clic al último, le voy a aplicar transición. Al principio no hay necesidad porque ya tiene como una especie, empieza de a poquitos la música, digamos el sonido, por decirlo así. Y ahí. Bien, chicos, entonces, y lo otro que yo hice fue colocar una música de fondo, digamos una música, las músicas que hay sin copyright en YouTube, la música sin derechos de autor. Entonces lo mismo, la corto acá, lo hice con B, selecciono B pequeña y ahí. Entonces acá es el truco, digamos, sabemos que el zumbido el volumen del zumbido no es tan alto. Si nosotros le damos play, podemos ver acá, digamos, voy a mutar esto un momento. Si le damos play, acá se ven los niveles del sonido, de los sonidos de los canales de sonido. Entonces sabemos que la música es más alta que el zumbido. Entonces para eso nos paramos sobre la línea de la música, le damos clic derecho, le damos ganancia de audio y acá le podemos bajar, digamos, le pongo menos 10 y él me le baja automáticamente el sonido a todo. Entonces, ¿sí? Bueno, otra vez. Bien. Entonces ahora lo que puedo hacer es subirle al zumbido. ¿Cómo le subo? Me paro sobre el zumbido, o sea, selecciono los tres pedazos que corté, los selecciono arrastrando, clic derecho, ganancia de audio, y acá le podría poner 5, le voy a aceptar. Ahora vamos a escuchar. Ven, chicos, y ya nomás sería renderizar. Ahora, para seleccionar la parte que queremos renderizar, podemos utilizar estos agarradores, o simplemente nos paramos hasta donde va. Digamos, en este caso oprimimos la tecla Shift para que él termine al final de la composición y oprimimos la tecla O. Entonces ahí nos dice, o sea, para crear una selección de una composición, por decirlo así, para empezar la selección oprimimos la tecla I y digamos este pedacito, si quiero acá, tecla O. Entonces esta parte que está seleccionada acá es la que se va a renderizar. Entonces, digamos acá, voy hasta el principio, oprimo la tecla I, voy hasta acá con shift sostenido, ahí me dice que ese es el final, tecla O. Entonces esta parte es la que yo necesito y ya simplemente sería darle los ajustes de render y crear el render final. Entonces, ¿cómo hago eso? Control M, letra M, oprimir los dos al tiempo, se nos abre esta pantalla, le oprimir control M. Entonces acá nos muestra el origen, nos muestra la salida, donde está está procesando. Y en mi caso yo siempre selecciono, digamos, el formato H264. Entonces este formato pues es un formato que guarda gran calidad de la imagen y a poco peso. Entonces los videos que vayamos a hacer o las composiciones no nos van a pesar tanto. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica buena y digamos la configuraron para trabajar con Premiere Pro, le dan usar previsualización. Le dan clic acá en usar previsualización. En este momento me dice que va a pesar 59 megas. Entonces acá, si yo bajo acá en esta parte, ahí me muestra la codificación de la velocidad y del video, ajustes de video. Entonces acá va
en BR1 fase 1. Entonces acá, digamos, entre más yo le ponga va a ser más calidad, pero más va a pesar, dependiendo ustedes del peso que lo necesiten. Entonces, digamos, yo lo voy a dejar en 71. Ahí está bien. Y acá nombre de salida, ahí damos clic y digamos la colocamos donde necesitamos guardarla. Entonces le ponemos ahí donde quieran guardarla, le ponen el nombre al video que quieran, guardar, y ya simplemente le dan en exportar. Y listo, chicos, esta es mi composición final. Espero les haya gustado este tutorial, espero hayan aprendido mucho. Déjenme en sus comentarios qué les pareció, si les gustó. Y por favor suscríbanse, compartan este contenido. Compártanlo para que les llegue a más gente, para que más gente aprenda. Y estén pendientes porque se vienen tutoriales nuevos. Listo, chicos, se cuidan, nos vemos. Espero la pasen bien.